Hola, el día de hoy hablaremos sobre las enfermedades congénitas del corazón en pequeñas especies. Mi nombre es Giovanni Díaz Ortega, estudiante de octavo semestre del curso de Medicina Interna Veterinaria de la Universidad Cooperativa de Colombia. Como introducción a lo que son las enfermedades congénitas del corazón, pues tenemos que se caracterizan por la presencia de alteraciones estructurales del corazón y los principales vasos. Estas pues son producidas por defectos en la formación de los mismos durante el periodo embrionario. Estamos hablando sobre el ductus arterioso persistente o conducto arterioso persistente. Estas son el DAT. Eh, el ductus arterioso durante la vida fetal tiene la función de llevar la sangre oxigenada del ventrículo derecho directamente hacia la arteria aorta, sin pasar eh, por los pulmones, ya que en esta etapa son afuncionales. Y posteriormente llevan hasta la membrana placentaria en donde se va a intercambiar se va a hacer el intercambio gaseoso. El cierre de esta comunicación se genera naturalmente en las primeras horas de nacimiento, pero el DAT o la patología del DAT es el resultado pues de la persistencia de la comunicación fetal entre la arteria aorta y la arteria pulmonar común. En la fisiopatología del DAT tenemos que el fallo del cierre en el ductus se debe a alteraciones en la musculatura lisa ductal. En presencia de esta edad existe un aumento del volumen sanguíneo en las estructuras involucradas. Entonces, este exceso de sangre que circula por el conducto regresa a la vascularización pulmonar, luego a la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, y pues va a desembocar en la aorta proximal para volver a pasar por el DAT, como se ve pues en la figura que está reflejada aquí en la figura 34. Entonces, para adaptarse a este aumento de volumen de sangre que retorna a través del DAT, lo que hace el ventrículo izquierdo es aumentar el tamaño. O sea, se trataría de una hipertrofia excéntrica. Además, el aumento de la carga de volumen produce pues un aumento en la presión final de la diástole del ventrículo izquierdo, lo que va a hacer o lo que va a provocar un edema pulmonar. Y a su vez pues sería una insuficiencia cardíaca izquierda congestiva. Entonces, en lo que mencionaba anteriormente, esa es la presentación más común del DAT y pues recibe el nombre de ductus arterioso con derivación de izquierda a derecha. Entonces, en el DAT con derivación de izquierda a derecha, lo que generalmente se presenta es una comunicación grande que opone resistencia al flujo sanguíneo. O sea, se produce una sobrecarga de volumen masiva e incontrolable del corazón izquierdo, como se ve en la figura 35, que pues va a producir una insuficiencia cardíaca izquierda, un edema pulmonar y pues posiblemente llevar a la muerte del individuo. Bueno, para la evaluación de los signos del DAT, pues esto se hace mediante un examen físico donde se encontrará el clásico soplo continuo. También algunos autores pues lo denominan el soplo de maquinaria. Para poder detectar este soplo es importante la correcta ubicación del fonendoscopio, que debe pues, situarse de forma craneal en la región axilar izquierda. También se logrará percibir un pulso arterial hipercinético, esto pues debido a un aumento de la presión sistólica. Y ya si la cardiopatía pues lleva mucho tiempo sin tratamiento, se podrá escuchar lo que es un segundo soplo cerca del vértice del corazón. Esto es resultado de la dilatación de ventrículo y aurícula que termina separando la válvula mitral, generando la regurgitación mitral. Entre las pruebas diagnósticas tenemos el ECG o ecocardiograma, que en este se podrán observar las ondas R elevadas superiores a los límites normales
o los complejos QRS de mayor duración. Esto pues lo que indicará es un probable agrandamiento del ventrículo izquierdo. Ya en fases avanzadas o en perros con una insuficiencia cardíaca se pueden presentar otras alteraciones del ECG como arritmias o fallas en la repolarización. En los hallazgos típicos radiológicos, lo que se incluye es la dilatación del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda con una sobrecirculación pulmonar. También pues la dilatación de la arteria pulmonar y de la aorta descendente son comúnmente evidenciadas pues mediante el rayo X. También se puede observar lo que es un edema pulmonar después de la aparición de la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces pues se puede sospechar de edad debido a la dilatación del ventrículo izquierdo como claro ejemplo de una sobrecarga volumétrica. Entonces, pues las razas predisponentes tenemos lo que es el Chihuahua, el Cocker, el Collie, los labradores, los pastores alemanes, todos los que están mencionados en los caninos mencionados en esta diapositiva. Al igual también puede presentarse esta patología en los felinos. Pues acá están las citas bibliográficas de los autores que nos dan esta confirmación. Los tratamientos del DAT, pues en nuestra medicina, en la medicina veterinaria, el tratamiento se usa exclusivamente es para controlar y prevenir complicaciones como lo son la insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias y endocarditis. Ya pues la resolución de esta cardiopatía es quirúrgica. Y pues actualmente existen dos. Una que es la ligadura quirúrgica, como se ve en la figura, que pues durante muchos años ha sido la técnica más implementada. Y lo que se lleva a cabo es una toracotomía en el cuarto espacio intercostal. Y lo que consiste en hacer es una sutura directamente en el ducto con la finalidad de ocluir en su tonalidad. Pero pues este método solo se puede realizar en DAT con derivación de izquierda a derecha y pues se encuentra contraindicado en pacientes con derivación de derecha a izquierda, ya que pues lo que haría sería agravar mortalmente la hipertensión pulmonar del paciente. La otra corrección quirúrgica es el cierre del conducto basado en el uso de catéteres. Entonces, pues eso es lo que se ve en la figura 40. Este pues tiene la ventaja de ser menos invasivo que la ligadura quirúrgica y pues se realiza guiado por un arco quirúrgico abordando lo que es la arteria aorta para su canalización y posteriormente realización de un estudio angiocardiográfico para la valoración morfológica del conducto. Posterior a esto, se elige el diámetro adecuado y mediante un catéter especial de liberación se introduce hasta el conducto donde se liberará o se libera progresivamente hasta que este pues quede anclado y se libera del introductor, quedando así alojado en lo que es el conducto y cerrando el flujo de comunicación que se está presentando. Tenemos la estenosis subaórtica, o como sus siglas lo indican, la ESA, que es una de las cardiopatías congénitas más común, y esta representa entre el 22 y 35% de todas las anomalías congénitas, siendo pues más común en perros que en gatos. Esto es un estrechamiento debajo del área de la válvula aórtica que suele presentarse de manera más común en perros de talla grande. Entonces, pues las lesiones de la estenosis aórtica se han clasificado según la severidad en grados de 1 a 3. Esto pues debido a o con base en estudios post-mortem afectuados en los animales que han muerto por esta patología. Tenemos
El grado 1, donde pues no se asocia con soplos ni síntomas y se caracteriza por la existencia de un sutil tejido fibroso subaórtico que habitualmente pues, es un hallazgo en las necropsias. Tenemos el grado 2 que presenta una sintomatología y algunas alteraciones hemodinámicas leves, esto pues debido a lo que son las presencias de una fibrosis incompleta del anillo por debajo de la válvula aórtica. Pues también se ha podido observar en análisis post-mortem. Y está el grado 3 que es la forma más severa y se caracteriza por la presencia de una banda o anillo fibroso o fibromuscular elevado del endocardio 1 o 2 milímetros y que pues rodea todo el tracto de salida del ventrículo izquierdo, creando una especie de túnel e incluso en la siguiente figura que voy a mostrar se va a poder ver este dichoso túnel. En la fisiopatología de la ESA, pues tenemos que la obstrucción crónica en el tracto de la salida del ventrículo izquierdo genera una sobrecarga de presión y estrés parietal. Esto da como resultado una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Entonces, pues la finalidad de generar esta hipertrofia es intentar mantener la función ventricular y asegurarse del gasto cardíaco. El flujo de las arterias coronarias pequeñas se va a ver comprometido, ya que en la sístole, perdón, se interviene el flujo generando una fibrosis e isquemia miocárdica, de manera que de manera secundaria puede existir una regurgitación de aurícula ventrículo izquierdo. En los signos de la ESA, pues tenemos que los perros con estenosis grave del tracto de la salida ventricular presentarán un pulso arterial débil, el tiempo de llenado capilar aumentado a más de 2 segundos, un soplo holosistólico que pues se aprecia mejor en la base del corazón izquierdo y también se presentará un frémito precordial. En la auscultación cardíaca se pone en evidencia lo que es un soplo sistólico de eyección con punto de máxima intensidad sobre la base cardíaca izquierda, pues con irradiación hacia la base cardíaca derecha. En las pruebas diagnósticas, el ecocardiograma es uno de los métodos no invasivos más efectivos para el diagnóstico de ESA. Entonces, el modo bidimensional pues, se utiliza para detectar lo que son anomalías morfológicas asociadas con SAS. En los casos graves, la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo se aprecia como hiperecogeneicidad subendocárdica, que representa fibrosis, como se logra observar en la figura que está plasmada en esta diapositiva. También está el rayo X que aplicada a esa leve muestra una silueta aparentemente normal. Ya en esa grave se puede observar lo que es un engrosamiento del ventrículo izquierdo y también dilatación postestenótica del arco aórtico. En las razas predisponentes tenemos lo que es el Boxer, el pastor alemán, el Golden Retriever, el Rottweiler. Esta también puede presentarse en los felinos. En tratamientos de esa tenemos que un paciente con estenosis leve puede vivir sin ningún tipo de tratamiento y sin ninguna complicación. Ya en casos de esa grave, pues se procede a la eliminación permanente de la obstrucción mediante la resección de la misma. Entonces, pues para este procedimiento se necesita un equipamiento muy específico. Por esto solo se realiza en centros especializados, pues es un poco costoso. Otra sería la valvuloplastia con balón, que logra reducir un 50% del gradiente de presión
Eh, pues este tratamiento lo que pasa es que no da un resultado a largo plazo y tiene que, o la enfermedad tiende a producirse nuevamente. Otra patología es la estenosis pulmonar o EP, que es un defecto congénito común en perros, y representa más o menos el 11 al 18% de todas las patologías de origen congénito. En gatos es poco común, pero pues, puede darse. Eh, pues esta EP se presenta en perros de raza pequeña. En esto lo que se puede observar es una fusión o displasia de las valvas de la valva pulmonar y la forma más común de la EP es la displasia valvular. En la fisiopatología de la EP, lo que pasa es que cuando se presenta algún tipo de malformación de las valvas que conforman la válvula pulmonar, el ventrículo derecho debe generar un aumento de presión durante la diástole para recuperar la estenosis. Entonces, el, el flujo turbulento de sangre a través de la estenosis puede deformar la pared de la arteria pulmonar principal, provocando una dilatación postestenótica. Ya pues en casos más graves, el aumento de presión puede conducir a una hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho. Entonces, a medida que el ventrículo se hipertrofia, la distensibilidad ventricular disminuye, lo que aumenta la presión auricular derecha. Esto va a terminar generando una displasia de la válvula tricúspide. Los signos de EP se puede presentar lo que es la intolerancia al ejercicio, un retraso en el crecimiento, ya sea de un solo individuo o de toda la camada. También puede haber una insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho y esto se caracteriza por presentar una ascitis. Y con menor frecuencia, pero suele darse, es un edema periférico. También a la auscultación habrá un soplo de eyección sistólico prominente que se escuchará más frecuente en lo que es el área de la válvula pulmonar, o sea, en la base izquierda. También puede estar presente lo que es un frémito precordial y pueden presentarse distensión del yugular y pulsaciones. Las pruebas diagnósticas, al menos el rayo X, mostrará lo que es un agrandamiento auricular y ventricular derecho, también una dilatación de la arteria pulmonar y esto pues observa de una forma más detallada en lo que es la vista dorsoventral o ventrodorsal, que también se puede observar un abultamiento del tronco pulmonar, o sea, una dilatación postestenótica. En perros con hipertrofia ventricular derecha se evidencian ondas S profundas en la derivación 2, un aumento en la amplitud de la onda P, esto por la dilatación de la aurícula derecha secundaria a insuficiencia de la tricúspide. Ya lo que es en la ecocardiografía se evidencia lo que es una hipertrofia de ventrículo derecho y una dilatación, como se logra observar en la imagen ilustrada en esta diapositiva. También el septo interventricular, perdón, generalmente aparece aplanado debido a la alta presión del ventrículo derecho que lo empuja hacia el ventrículo izquierdo. En la evaluación Doppler, lo que permite es evaluar la velocidad en las zonas de estenosis y a partir de las mismas se determina lo que es el gradiente de presión. También se puede apreciar una pared ventricular derecha hipertrofiada. En las razas predisponentes tenemos el Beagle, el Boxer, el Chihuahua, el Cocker, el Labrador y también esa puede presentarse en los felinos. En el tratamiento de la EP, pues se recomienda realizar una valvuloplastia con balón paliativo. Ya en casos graves y algunas veces en casos moderados, esto siempre y cuando la hipertrofia no sea excesiva. Este método reduce o desaparece los síntomas, mejorando la supervivencia del individuo a largo plazo.
Los perros con una sola arteria coronaria izquierda no deben someterse a la corrección quirúrgica o dilatación con balón. También pues se recomienda restricción del ejercicio en animales con EP grave a moderada. Los fármacos beta bloqueadores son útiles, especialmente en lo que es la hipertrofia del ventrículo derecho prominente. En este caso, la finalidad es reducir el riesgo de la muerte del paciente. La otra patología es el defecto del septo ventricular o DSV, que consiste en la presencia de un orificio en el septo intraventricular, mm, que pues lo que hace es permitir el paso del flujo sanguíneo de un ventrículo al otro. El DBS se presenta pues acompañado o haciendo parte de otras cardiopatías como es la tetralogía de Fayot, la ESA, la CAT, y pues este desvío constituye el cuarto efecto cardíaco congénito más común en el perro y es el primero en los gatos, más afecta a los gatos. Tenemos pues que el septo ventricular se divide en cuatro componentes, son el septo membranoso, septo de la entrada, septo trabecular y septo infundibular. El DBS pues puede situarse en cualquier área del septo, pero pues es más común en la porción membranosa, afecta más el septo membranoso. La fisiopatología del DSB tenemos que pues los defectos pequeños pueden no representar ninguna importancia clínica, mientras que los defectos de moderados a grandes generan una derivación de sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho o al tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, la sangre pues recircula del ventrículo derecho, la sangre que recircula, perdón, del ventrículo derecho termina por generar una dilatación de los vasos pulmonares y las cámaras cardíacas izquierdas. Estamos hablando de lo que es la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Eh, ya en casos donde el defecto es excesivamente grande, se presenta una dilatación e hipertrofia del ventrículo derecho, generando a su vez una hipertensión pulmonar. En el diagnóstico del DCB, cuando es muy grande, se observa la aurícula y el ventrículo izquierdo con un aumento de tamaño, incluyendo a la vascularización pulmonar. En casos leves no se evidencian cambios significativos en el rayo X. Eh, pero pues cuando es grande, se observa lo que les acabo de mencionar. También está la prueba del ESG, que puede ser aparentemente normal o mostrar dilatación de la aurícula izquierda o ventrículo izquierdo. En algunos casos también pues, se puede observar complejos QRS divididos, como se ve en la figura, y indicando alteración de la conducción intraventricular. El ecocardiograma muestra lo que es una dilatación del ventrículo izquierdo y en algunos casos del ventrículo derecho, cuando el defecto es muy grande. El corte paraesternal derecho de eje largo con vista del tracto de salida del ventrículo izquierdo permite visualizar el defecto por debajo de la válvula aórtica. Los estudios del Doppler generalmente muestran ese flujo en la comunicación, como se ve en la figura que se está mostrando ahí. En las razas predisponentes tenemos lo que es el Bulldog inglés, el Springer Spaniel y el West Highland Wheat Terrier, que es el que está presentando en la diapositiva. Esta patología también puede presentarse en los felinos. En los tratamientos de DS, pues en pacientes con defectos muy pequeños no es recomendable el tratamiento. Ya en algunos casos el defecto se cierra los 2 primeros años de vida también. Pero también pues se tiene lo que es la técnica quirúrgica para eliminar en su totalidad el DSB. Este pues debe realizarse empleando circulación extracorpórea o hipotermia, la cual permitirá desarrollar la cirugía intracardíaca sin mayor complicación. Este procedimiento está contraindicado en pacientes que presenten una hipertensión pulmonar y otro método
es la colocación de un dispositivo transcatéter que tendrá como objetivo ocluir el defecto que se está presentando. Ahora tenemos el defecto del septo auricular o DSA, que es una patología relativamente rara en medicina veterinaria. Solo pues representa del 0,3 al 1,8% de prevalencia respecto a las otras cardiopatías congénitas caninas y felinas. Eh, los DSA ubicados en la región de la fosa oval se llaman el defecto del ostium secundum, que son los más comunes, y están los defectos del ostium primum, que se localizan en la porción más apical del tabique intraauricular. Lo que pasa en la fisiopatología del DSA es que por lo general se presenta una comunicación de aurícula izquierda a aurícula derecha. Esto lo que hace es generar una sobrecarga de volumen en aurícula derecha y ventrículo derecho. Entonces la hipertrofia excéntrica que se genera en el lado derecho del corazón es consecuencia pues, del exceso de volumen sanguíneo. Esto puede congestionar la vena cava craneal causando una ascitis. Cuando esta patología se presenta conjuntamente con la EP, se genera una derivación de flujo de aurícula derecha a aurícula izquierda, resultando en cianosis y una policitemia. En los signos del DSA, pues al aplicar la técnica de la auscultación, unas veces puede estar, otras veces no, presente un soplo de eyección sistólico a nivel de la válvula pulmonar. También se puede presentar una taquicardia, ascitis y distensión de la vena yugular, que pues, son característicos de insuficiencia cardíaca derecha. En las pruebas diagnósticas tenemos el ESG, que puede ser normal o también puede tener alteraciones que indiquen lo que es el agrandamiento del ventrículo derecho y aurícula derecha. También el desplazamiento del eje a la derecha. Las ondas S pueden estar profundas y las ondas P altas. Radiográficamente, pues la dilatación del ventrículo derecho y el abultamiento de los vasos pulmonares a causa de la sobrecirculación pulmonar. La tráquea también suele cambiar lo que es su posición normal a causa de la presión que ejerce el corazón cuando se genera pues, la cardiomegalia. En la ecocardiografía se puede evidenciar también de forma más detallada la dilatación del ventrículo derecho y aurícula derecha. Los DCA grandes pueden identificarse como una pérdida en la ecogenicidad del septo intraauricular, como se logra ver en la imagen. También pues, la fosa oval hipoecogénico respecto al resto de la estructura septal. Es- Esto puede llevar a falsos positivos de DSA. Entonces, pues debe de tenerse un poco de precaución al momento de aplicar esta técnica, pues de no dejarse confundir. Y la confirmación pues de esta cardiopatía se logra con lo que es la evaluación Doppler, que muestra la derivación de flujo a través del defecto, como se logra ver en la imagen en la figura 59. El tratamiento de la DSA, pues los perros con defectos pequeños pueden tolerarlo sin complicaciones. Ya la corrección quirúrgica es similar a la realizada para el DSB y esta se emplea cuando la comunicación es grande, como los que se observan en los defectos del septum primum. Este tiene mayor probabilidad de desarrollar una insuficiencia cardíaca congestiva. Y pues está el tratamiento médico, que lo que trata es de controlar la insuficiencia cardíaca congestiva y la ascitis que puede presentar el paciente. Tenemos lo que es la displasia mitral o DM. Esta cardiopatía incluye lo que son las cuerdas tendinosas acortadas o excesivamente estiradas. También una unión directa de la cúspide valvular al músculo papilar, el engrosamiento de la hendidura o acortamiento de las cúspides, también un prolapso de las valvas, un desplazamiento hacia arriba o músculos papilares mal formados
y dilatación excesiva del annulus valvular. La DM se presenta pues, comúnmente en perros de raza grande. La fisiopatología puede presentar lo que es un alongamiento de las cuerdas tendinosas y la actitud del tejido valvular, generando a su vez pues, un prolapso mitral sin regurgitación. Mientras el proceso va avanzando, se genera una falla en la coaptación de las valvas. Entonces, en ese momento lo que hace es, o se empieza a generar la regurgitación desde el ventrículo hacia la aurícula, generando dilatación de la misma y una insuficiencia cardíaca congestiva ya en los casos más avanzados. Como signos de la DM tenemos que a la técnica de la auscultación hay un soplo sistólico causado por la regurgitación y este pues es más audible en la región del hemitórax. En las técnicas o en las pruebas de diagnóstico tenemos el rayo X que es con proyección lateral, muestra lo que es la dilatación de la aurícula izquierda, la elevación traqueal y la compresión de bronquio izquierdo. También hipertrofia del ventrículo derecho es grave y se observa la silueta del borde ventricular redondeada y en contacto directo con el esternón. En ecocardiograma en modo B y modo M mostrará una hiperecogenicidad de la válvula mitral cuando esta se presente engrosada. Ya en casos de prolapso se observa un desplazamiento de la válvula hacia la aurícula más allá de la línea del anillo mitral. Y si hay una ruptura de alguna de las cuerdas tendinosas, se verá movimiento de la valva sin ningún tipo de contención. También se evidencia un aumento de la aurícula izquierda. Ya en casos avanzados se observa adelgazamiento de las paredes cardíacas y septo interventricular causados por la hipertrofia excéntrica. En las razas predisponentes a presentar esta cardiopatía está el Bull Terrier, el Pastor Alemán, el Golden Retriever, el Terranova y esta pues también suele presentarse en felinos. El tratamiento de esta cardiopatía pues en pacientes con regurgitación mitral y falla cardíaca de leve a moderada se debe suministrar una dieta con restricción de sodio. Esto con la finalidad de disminuir lo que es la hipertensión. Además de esto, pues el uso de diuréticos. También pues se debe suministrar, perdón, una dieta con un incremento de vitamina B y magnesio y algunos antitusígenos para disminuir la tos causada por la presión que se ejerce a la tráquea. Tenemos la displasia tricúspida, DVT o displasia de la tricúspide. Esta también se le conoce como la enfermedad de Einstein, malformaciones o efectos en el aparato del VT. Pues es un engrosamiento de las valvas, de las cuerdas tendinosas y de los músculos papilares demasiado cortos o largos. Es la segunda cardiopatía congénita menos frecuente en perros. Esta afecta principalmente a perros de talla grande y machos. También comúnmente se presenta en conjunto con otras cardiopatías congénitas como son la DM, la DSV y la EP. La fisiopatología de la DVT, pues al presentarse algún tipo de anomalía en alguno de los componentes de la VT, se genera una regurgitación hacia la aurícula derecha, generando que la misma se dilate y a su vez pues disminuirá el volumen sanguíneo que eyecta el ventrículo derecho a lo que es la arteria pulmonar, dando como resultado una hipovolemia. Entonces pues el organismo intenta compensar por medio de la activación del sistema nervioso simpático, eh, intenta compensar esto aumentando la frecuencia cardíaca y la contractibilidad del corazón. Entonces, también el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o más conocido como SRAA, también se ve involucrado al momento de retener sodio y agua, con el objetivo de compensar.
Entonces, la sobrecarga de la aurícula derecha produce regurgitación en venas cavas, terminando por afectar lo que es la circulación esplásmica, ya que hay una hipertensión portal. Y la retención de agua y sodio favorece la salida de líquido del intersticio, que este mecanismo o la activación de este mecanismo generará una ascitis. En los signos, pues al momento de realizar el examen físico, puede mostrar un paciente clínicamente normal o también puede presentar cianosis en las mucosas, una baja condición corporal, ascitis, al momento de la auscultación, sonidos cardíacos poco audibles, taquicardia bastante marcada y soplo sistólico apical derecho. Y este último mencionado es característico de esta cardiopatía. También en casos donde la insuficiencia cardíaca congestiva está presente, no se logra apreciar ningún soplo, pues a causa de la pérdida en la resistencia normal en las valvas de la VT o válvula cúspide. En las técnicas de diagnóstico, en el rayo X se observará un agrandamiento de la aurícula derecha y ventrículo derecho con una apariencia redondeada similar a la que se observa en el derrame pericárdico o la miocardiopatía dilatada. En el ECG se pueden observar complejos QRS divididos, ondas P altas y ondas S profundas, con derivaciones 1, 2, 3 y VF. Y también una fibrilación auricular. Algunos pacientes muestran preexcitación ventricular. La ecocardiografía revela lo que es la dilatación del ventrículo derecho y la aurícula derecha. En algunos casos, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda se observan disminuidos de tamaño. En la realización del Doppler color se evidencia un aumento en las velocidades del flujo diastólico eh, entrando en el ventrículo derecho comparado a la velocidad normal que es menos de 1.m sobre. También es posible evidenciar la regurgitación que presenta el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. En las razas predisponentes para esta cardiopatía está el pastor alemán, el golden retriever, el labrador, el weimaraner. También tiene la posibilidad de presentarse en los felinos. Para el tratamiento de la DVT tenemos uno que es el quirúrgico, que se usa principalmente en la estenosis tricúspida y se implementa la dilatación de la misma con balón, similar al procedimiento que se realiza en la EP. Y está el médico, que es por medio de medicamentos para controlar las arritmias y la insuficiencia cardíaca congestiva, principalmente con IECAS y diuréticos. En pacientes con derrame pleural no controlado, puede realizarse toracocentesis periódicas. La tetralogía de Fayot o TF es una cardiopatía poco común, pero compleja cuando ésta se presenta. Esta consiste en la existencia de DSV, de la hipertrofia ventricular derecha, de la EP y de la destroposición de la aorta. Esta se caracteriza, o esta enfermedad se caracteriza es por presentar una cianosis generalizada. La fisiopatología de la TF, pues tenemos que la gravedad depende del grado de la EP, del tamaño de la DSB y la relación entre la resistencia vascular, pulmonar y sistémica. Entonces, pues, la raíz de la arteria aorta se extiende hasta el septo interventricular. Esto favorece la comunicación del ventrículo derecho con la aorta. Eh, la EP es el resultado de hipoplasia en la válvula pulmonar y que a su vez disminuye la resistencia en la circulación sistémica, favoreciendo el flujo de sangre del ventrículo derecho a ventrículo izquierdo a través del DSB, lo que pues implicará que la sangre desoxigenada se mezcle con la oxigenada.
La aorta también recibe sangre directamente del ventrículo derecho, dando como resultado cianosis generalizada. A todo esto, pues los riñones responden liberando la eritropoyetina para estimular la liberación de hemátides. Este mecanismo pues busca es compensar la hipoxemia y termina por generar policitemia. Entonces, pues el aumento de la viscosidad de la sangre provoca sedimento sanguíneo y mala perfusión capilar. En los signos de TF, pues tenemos lo que es la disnea, una cianosis en reposo. A la auscultación se encontrará el soplo holosistólico en el borde external derecho, compatible con DSB, o un soplo de eyección sistólico en la base cardíaca izquierda relacionado con EP. Las pruebas diagnósticas, el rayo X muestra una cardiomegalia en el ventrículo derecho, que en ocasiones causa desplazamiento dorsal del ventrículo izquierdo, simulando un aumento de tamaño en el mismo. El ESG muestra una frecuencia cardíaca de 120 a 140, ondas S profundas en la derivación 2 y desplazamiento del eje cardíaco a la derecha. Esto sugiere una hipertrofia en el ventrículo derecho. La ecocardiografía confirma el diagnóstico evidenciado de ESB, desplazamiento hacia la derecha de la raíz aórtica y algunos grados de EP e hipertrofia del ventrículo derecho. En algunos casos se encuentra aurícula izquierda y ventrículo derecho pequeños como resultado de la disminución del retorno venoso pulmonar. El Doppler o en la prueba Doppler se observa la comunicación de derecha a izquierda. La raza predisponente de caninos es el bulldog inglés, pero pues también se puede presentar esta cardiopatía en felinos. Como tratamiento de TF tenemos cirugía correctiva o paliativa que busca incrementar el flujo sanguíneo pulmonar mediante una comunicación de izquierda a derecha, generando anastomosis de la arteria subclavia a aurícula pulmonar. La arteria pulmonar, perdón. La creación de una ventana entre la aorta ascende y la arteria pulmonar. Entonces, sería la técnica de Bradlot-Tautzin. En algunos casos, la valvuloplastia con balón de la EP es una opción recomendada. Y está el tratamiento médico que busca minimizar la derivación y el grado de policitemia. Esta figura es el esquema de la técnica de Bradlot, donde se puede ver pues, lo que se hace en ella. Persistencia del cuarto arco aórtico derecho o PCAAD. El arco aórtico se desarrolla a partir del cuarto arco aórtico izquierdo y la aorta dorsal izquierda. También está presente el ductus arterioso, que permite la comunicación de la arteria pulmonar con la aorta. Posteriormente al nacimiento del cachorro, esta comunicación se cierra y realmente recibe el nombre de lo que es el ligamento arterioso. Sin embargo, pues se puede presentar malformaciones del arco aórtico o del ligamento arterioso, generando anillos de constricción que afecta el funcionamiento normal del esófago. La PCAD es la alteración del anillo vascular más común en perros, más o menos el 95%. Se han descrito diferentes anillos vasculares menos frecuentes en el perro. Y los más importantes son el doble arco aórtico, el arco aórtico izquierdo con ligamento arterioso izquierdo, el arco aórtico izquierdo con ligamento arterioso derecho y la arteria subclavia izquierda aberrante. Eh, se tiene que el megasófago es el resultado secundario al atrapamiento que genera el ligamento arterioso sobre el esófago y pues se desarrolla craneal al anillo valvular. La fisiopatología de la PCAD en perros es pues que el cuarto arco aórtico derecho es el que forma el arco aórtico en el lado derecho en lugar del izquierdo, generando que el ligamento arterioso que la conecta con el tronco pulmonar atrape
al esófago a nivel de la base del corazón y en ocasiones de la tráquea, lo que pues provoca lo que les mencioné en la al final de la diapositiva anterior. Eh, bueno, en los signos tendríamos sonidos respiratorios sibilantes, una disnea, una taquipnea, hipertermia leve, pues no es común encontrar soplos de origen cardíaco. En las pruebas diagnósticas, el rayo X del tórax en proyección dorso-ventral muestra lo que es el desplazamiento de la tráquea hacia la izquierda. El esófago puede verse lleno de aire y fluidos o restos de comida. El uso de contraste de vario oral revela la dilatación esofágica craneal y el estrechamiento del esófago sobre la base del corazón. El diagnóstico puede confirmarse con una toracotomía exploratoria. Para el tratamiento, pues está el médico, que se trata de dar pues raciones pequeñas y semisólidas o líquidas. También cuando la neumonía ya esté presente, debe ser tratada con antibióticos de amplio espectro antes de proceder con la corrección quirúrgica. Y ya la toracotomía intercostal izquierda se realiza a nivel del cuarto espacio intercostal y pues es el procedimiento quirúrgico de elección para esta patología, que tiene como finalidad seccionar el ligamento arterioso y el tejido fibroso que se ha formado alrededor del esófago. Por triatiatum o CT. eh, es una malformación infrecuente en perros causada por una membrana anómala que divide a la aurícula derecha de o aurícula izquierda sinister. Esta membrana se presenta de forma horizontal y transversal. Entonces, el cotriatium dexter o CTD se presenta esporádicamente en perros, mientras que el sinister en muy raras ocasiones. Las razas de perros medianas y grandes son las más predisponentes a presentarla. Fisiopatología de CT. La membrana que genera el CT puede presentarse con obstrucción completa o con perforaciones que permiten el paso de flujo sanguíneo reducido. En el CTD, la obstrucción mecánica genera un aumento en la presión de la vena cava caudal, generando ascitis, y la circulación colateral que drena la vena acigos mantiene el retorno venoso a la aurícula derecha, como se logra ver en la imagen presente. Como signos, tenemos la ascitis persistente en animales muy jóvenes, también intolerancia al ejercicio, letargo y venas abdominales cutáneas distendidas. En las pruebas de diagnóstico, radiografías de tórax, donde se verá una dilatación de la vena cava caudal, el diafragma que se puede encontrar desplazado cranealmente por una gran ascitis. En el ECG generalmente no se presentan alteraciones. En el ecocardiograma revela la formación anómala dentro de la aurícula, y con el método de Doppler se observa la alteración del flujo sanguíneo en la aurícula, permitiendo estimar el gradiente de presiones. En el tratamiento, pues farmacológico con diuréticos para controlar la ascitis. Podría ser la furosemida, la cual pues reduce la precarga y formación de los edemas. Eh, Además, esta activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se deben emplear, como ella lo activa, entonces se deben emplear las IECAS en conjunto con este diurético, en este caso sería la furosemida. Tratamiento quirúrgico, eliminación completa de la membrana o un agrandamiento del orificio de la misma. Y la dilatación con balón por vía percutánea es una de las opciones que es menos invasiva. Fibroelastosis endocárdica o FEE. Esta es una cardiopatía más común en gatos, especialmente en razas como la birmana y siamés. Es de rara presentación en perros. Eh, un estudio realizado en Brasil mostró una prevalencia del 3.3%, perdón, en 27 perros con patologías congénitas confirmadas. Las razas de perros predispuestas aún no se han descrito, al igual que su etiología. En la fisiopatología se genera una proliferación de tejido fibroelástico, principalmente en el ventrículo izquierdo y aurícula izquierda,
que aumenta el grosor endocárdico causando insuficiencia cardíaca del lado izquierdo o de ambos lados. En las pruebas diagnósticas, el rayo X evidencia un aumento del tamaño en el ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. El ESG, características de insuficiencia cardíaca izquierda. En la ecocardiografía mostrará un patrón en el aumento del tamaño del ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. En tratamiento no se ha descrito ningún tratamiento definitivo para esta cardiopatía. Ya aquí les presento lo que son las citas y referencias bibliográficas que consulté pues para realizar esta exposición que pues les he mostrado. Y pues esa sería toda mi presentación. Eh, pues muchas gracias por ver el video. Ahí pues queda mi correo donde me pueden contactar para cualquier pregunta.